Buen día para todas las personas que nos sintonizan por medio de esta red social. La Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara y el Sistema de Educación Media Superior les dan la más cordial bienvenida a este encuentro internacional de mujeres en resistencia. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a través de esta plataforma social. La igualdad de oportunidades para las mujeres aún es un reto pendiente para los países de América Latina, por lo que urgen estrategias para erradicar la desigualdad estructural que ha permeado a lo largo de los siglos en nuestra sociedad y que afecta en gran medida a las mujeres, por lo cual es muy grave. Por ello, este día contamos con la valiosa participación de dos expertas. Me presento con ustedes, mi nombre es Ivonne González, soy representante de la Defensoría de los Derechos Universitarios en el Sistema de Educación Media Superior. Esta mañana nos acompaña la maestra Gloria Ponder. Ella es coordinadora de la Cátedra Regional UNESCO de la Mujer, Ciencia y Tecnología de América Latina. Y también nos acompaña la doctora Antonia Chévez, investigadora jubilada del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Bienvenidas. Gracias. Para continuar con esta webinar, les voy a mencionar las pautas para su desarrollo. Las ponentes tendrán 20 minutos para su intervención. Yo les daré aviso cuando les queden solo 2 minutos. El espacio de preguntas y respuestas será al final de ambas intervenciones. Y les pido que los micrófonos de las participantes que no tengan el uso de la voz, si los pueden mantener apagados para que no haya interferencia con quien se encuentra exponiendo. Bueno, para continuar con esta webinar, me voy a permitir presentar a la maestra Gloria Ponder. Ella es coordinadora de la Cátedra Regional UNESCO Mujer, Ciencia y Tecnología en América Latina. Es licenciada en Psicología, máster en Género y Educación. Directora del área de Género, Sociedad y Políticas Públicas en la Flaxo Argentina. Además es coordinadora, como ya lo mencioné, de la cátedra desde el 2001 hasta la actualidad. Es consultora de gobiernos latinoamericanos, universidades y organismos globales. Doctora Antonia, ¿podría apagar su micrófono? Porque se escucha bastante ruido. Por favor, gracias. Además, ha realizado numerosos proyectos de investigación sobre género, ciencia y tecnología, infancia, juventud, educación y políticas de igualdad en género en las universidades y centros de investigación de América Latina y otras regiones. Sea bienvenida, maestra Gloria. También este día nos acompaña la doctora Antonia Chávez. Ella es licenciada en psicología y además es maestra en psicología educativa y doctora en educación superior. Cuenta con diversas especializaciones como la especialización en evaluación y acreditación en estudios oficiales de posgrado iberoamericanos en el Mediterráneo de la Universidad de Granada, España. Además, actualmente es miembro del Consejo Consultivo del Observatorio Latinoamericano del Caribe sobre la trata y tráfico de personas. Es vicepresidenta de la Academia Jalisciense de Ciencias del 2020 al 2022. Además, es asesora de Proyecta Mujer AC en calidad de vicepresidenta de la Comisión de Igualdad de Género. Ella fue profesora jubilada, es profesora jubilada de la Universidad de Guadalajara y además está próxima a recibir el reconocimiento María Arcelia Díaz, otorgado por el Instituto de Mujeres Zapopanas. Felicidades y enhorabuena, doctora, sea bienvenida. Bueno, entonces las pautas ya quedaron mencionadas y sin más, dejo en el uso de la voz a la maestra Gloria Ponder. Bueno, muchas gracias por la invitación en primer lugar. Un día muy especial para todas las mujeres y yo creo que para algunos hombres también, porque estamos recordando, celebrando la lucha de las mujeres
por su emancipación, por sus derechos, por su autonomía, por su participación en la sociedad. Entonces, estar con ustedes en una universidad, no la conozco la universidad, pero sí conozco Guadalajara, que me ha encantado, así que bueno, es un placer. Bueno, voy a pasar, ¿quién va a pasar la presentación? Ok. Yo lo hago. Listo. Bueno, muchísimas gracias, Ivonne. Bueno, yo he preparado una presentación, quizás sea un poco larga, así que voy a tratar de ir con más rapidez, porque me gustaría compartir con ustedes la totalidad, si es que puedo hacer. Bueno, como ustedes ven acá, se llama Oportunidades y Aprendizajes para fortalecer los avances hacia la plena igualdad de género en América Latina. Las palabras claves acá es fortalecer, porque evidentemente vamos a hablar de avances que ya han ocurrido, y la palabra clave es acá plena igualdad, porque también vamos a hablar de que hay una igualdad formal, pero en eso no se refleja una igualdad real. Ustedes me escuchan, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, Ah, perfecto. Bueno, la próxima, por favor. Bueno, eh, nosotros estamos hablando de género, vamos a hablar de igualdad de género, evidentemente, en esta fecha, pero yo quiero invitarles a que antes de pensar estrictamente o sucintamente, diría yo, en qué significado le estamos hablando al concepto de género y de las relaciones de género, eh, para mí es muy importante que el conocimiento, que llamamos el conocimiento situado, es decir, que cuando estamos pensando en la igualdad de género, estemos muy atentas a entender en qué mundo estamos viviendo y en qué situación, en qué contexto, en qué dinámicas está pasando América Latina. No lo digo solo por la pandemia, lo digo en cualquier circunstancia. Hablar de esta temática que nos ocupa es importantísimo situarla y no hablar en abstracto o de una manera universal, pero cada realidad presenta sus oportunidades, pero también sus limitaciones y además está variando, como ustedes bien saben. También es importante saber qué futuros estamos imaginando, es decir, para qué sociedad, con qué características estamos pensando en la igualdad de género, qué futuros deseamos, qué futuros tenemos. Acá está un error, en realidad no es tenemos, sino tenemos, y cuáles proyectamos. Y que, por cierto, qué políticas e institucionalidades pueden contribuir a lo que sería esto, por lo menos desde mi punto de vista, una de nuestras metas, una sociedad más justas, más democráticas y más sostenibles. O sea, es en el marco de un contexto en que yo voy a pensar y voy a trabajar la igualdad de género. ¿Cuánto hemos logrado respecto a la igualdad de género en América Latina? Esto no empieza hoy, no empieza hace 5 años, no empieza hace 10 años. Hay una historia de luchas, de logros, de sufrimiento, de resistencias, que es importante conocer si vamos a mirar hacia el presente y más aún si vamos a mirar hacia el futuro. ¿Cuáles son los desafíos que todavía tenemos pendientes? Y dentro de todo este marco de preguntas que nos hacemos, yo voy a centrarme en ver cuál es el papel que le toca a la educación para poder motorizar, impulsar esta plena igualdad de género en un contexto que está también atravesado no solamente por la desigualdad de género, sino por muchas otras desigualdades. La próxima, por favor. Bueno, entonces la pregunta es, en fin, lo planteo porque a veces tenemos la impresión de que todas estamos hablando de lo mismo, y no todas tenemos la misma, o no todas ni todos tenemos la misma interpretación del concepto de género. Entonces, una muy vieja diferenciación con la cual comenzó
una corriente muy amplia, muy rica de debates, es la diferencia entre sexo y género, y estoy situando en la década del 70. Pero hay un apunte que ya en los 80, Janine Anderson, una antropóloga peruana que ha trabajado con nosotros en un periodo, decía algo que para mí es muy importante. Ella decía, bueno, cuando todos hablábamos de sexo, lo biológico, género, lo cultural, y Janine ya en aquel momento, en el 96, decía, los fáciles eslogan de ayer, el género es una construcción social y cultural a partir de las diferencias sexuales, ya no sirven de mucho. Ya anticipaba Janine una serie de debates que hoy son muy vigentes y yo diría muy caldeados dentro del campo de los estudios de género, ¿no? Bueno, la próxima, por favor. O sea que lo que quiero decirles es que, a pesar de que podemos creer que todas nos entendemos y que coincidimos, en realidad hay una diversidad de corrientes teóricas sobre las relaciones de género, y como se dice acá, hay, por supuesto, al ser diferentes las corrientes, a su vez están emparentadas con distintas corrientes de pensamiento filosófico, sociológico, antropológico. Hay interpretaciones muy distintas de qué significa las relaciones de género, el género en sí, y por tanto, cómo se construye, cómo incide en las subjetividades, cómo incide en los papeles que jugamos en la sociedad. Y que cuáles por tanto son las estrategias de la pedagogía. O sea, no hay una única postura o posición en torno a esto. Y esto a mí me parece riquísimo. Yo siempre digo que uno de los factores, uno de los aspectos más interesantes del campo de estudio del género es su diversidad y es su cambio y es sus debates. O sea, no hay consenso y ese consenso ha generado y sigue generando hoy día incluso debates muy potentes que son, lejos de tenerle miedo a esos debates, yo creo que están mostrando que es un campo muy vivo en términos de pensamiento y en términos también de acción. La próxima, por favor. Algunos de los debates contemporáneos, que solamente estoy mencionando algunos, hay un cierta, digamos, malestar desde algunos sectores hacia lo que ya se llama el mujerismo asistencialista, es decir, la idea de que género es igual a la mujer y que mujeres, cuando nos referimos a las mujeres, nos referimos solamente a un sector de mujeres pobres, excluidas o necesitadas. Entonces hay, en realidad, cae en ese asistencialismo que despolitiza esta visión, yo diría, feminista, que para algunas, por lo menos para mí lo es, está en la base, el sustento de la teoría de género. Otro de los debates tiene que ver con la interseccionalidad, la importancia de tener en cuenta que las relaciones de género son relaciones de poder sociales que se intersectan con otras relaciones de poder social, ¿no? Acá menciono algunas, pero podemos seguir mencionándolas, y que esto es fundamental tener en cuenta. Es decir, la unicidad del sujeto, ¿no? El sujeto mujer, digamos, ha estallado en los últimos años en medio de todas estas polémicas para mostrar justamente la diversidad no solo en términos de la orientación sexual, de orientación de identidad genérica, sino en términos de las condiciones de vida, de las oportunidades, etcétera, que no todas las mujeres tenemos en el mismo grado. Los procesos de cambio, bueno, el concepto de diversidad y el concepto de igualdad, la transversalidad, un concepto muy polémico y muy importante, toda vez que estamos pensando no solo en términos teóricos, sino en términos de intervenciones de política pública, ¿no? Las agendas diversas, feministas, globales, regionales, locales, bueno, cómo estamos entendiendo por masculinidades, cómo estamos integrando o no integrando, o redefiniendo, deconstruyendo lo que entendemos por masculinidades. Es decir, simplemente estoy planteando algunos de los aspectos que hoy están en el terreno del debate, como les digo, muy rico, al que no hay que asustarse, como algunos creen que se asustan, digamos, al que hay justamente muestra lo vibrante que es
este campo de conocimientos y de prácticas. Bueno, sigamos por favor, la próxima. Bueno, ahora quiero pasar, entonces, dicho una especie de pequeñas observaciones desde el punto de vista teórico, quiero pasar a comentar con ustedes que, que en términos de reflexión, pero sobre todo en términos de acción, me refiero de propuestas de transformación de las relaciones desiguales entre mujeres y varones, entre mujeres diversas también, tenemos una historia. Tenemos una historia en la cual hay ciertos hitos. Yo no me voy a ir hasta, no sé, a las feministas del siglo, no acuerdo de qué siglo, del siglo XVII, o XVII, sino que voy a hablar de aquellos eventos que marcaron y siguen marcando muchísimo el trabajo que venimos haciendo, ya no solamente para interpretar la situación de las mujeres y los varones en la sociedad, sino para cambiar las desigualdades. Y obviamente es imprescindible mencionar la primera conferencia que se hizo en México, justamente la primera conferencia en 75, yo no tuve la oportunidad de asistir, pero a partir de esa primera conferencia nacional se acordó que ya iba a haber un ciclo de conferencias internacionales, hasta me la voy a leer, para llegar a la que se considera la conferencia, yo diría, respaldo, la conferencia señera, la que marcó un camino, que es la cuarta conferencia sobre la mujer que se realizó en Beijing en 1993. Yo ahí sí tuve oportunidad de asistir, también en fechas anteriores, que la de Beijing sí, y yo creo que fue cualquiera de las personas que no solo que asistieron, sino que desde una concepción de la historia del feminismo, la historia del movimiento de mujeres que Estados Unidos pero también ha habido conferencias regionales sobre la mujer de América Latina y el Caribe, organizadas por la CEPAL, y que ha ido teniendo sucesivos seguimientos cada 5 años. Y es muy interesante el ejercicio de comparar lo que son las grandes plataformas y las grandes recomendaciones de política a nivel global y lo que es las recomendaciones a nivel regional, respecto de la alimentación. Y tengo la de Beijing más 20, el compromiso de Santiago, el que Beijing nace en 2015, y el compromiso de Santiago 2020 que está ahora, que acaba de salir del horno y que nos está marcando justamente ya una visión diferente de la realidad y una agenda para ya no solo investigar sobre la relación de género, sino para proponer intervenciones concretas a nivel institucional, social, etc. Adelante, por favor. ¿Verdad? Ah, bueno. Entonces, de acá sale justamente, este es un documento de la CEPAL, que ustedes lo pueden encontrar, por supuesto, donde plantea la agenda regional de género, que está en el centro, como ustedes ven, en esta dinámica que es la plataforma de acción de Beijing, que ha ido marcando el camino y que todavía sigue muy vigente en algunos puntos, y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, es decir, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y es en esa implicación entre lo que las mujeres, no solo las mujeres, pero lo que hemos dicho en campo específico de los derechos y las oportunidades de las mujeres, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que como ustedes saben, es hoy día la agenda política mundial, ¿no? En el sentido que después se cumple o no se cumple, ya la vamos a discutir, pero es esta lo que es caso, creo que más de 110 países han firmado, o sea que tenemos un acuerdo global. La próxima, por favor. Bueno, de todo ahora seguimos entonces, vamos a seguir ahora con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que, como digo, bueno, son la agenda mundial de desarrollo, precisamente, y donde de acá quiero destacar dos de sus tratados, ¿no? De sus artículos. El 4, que habla de educación de calidad, y que ya
ustedes miran las palabras y ven que estamos pensando en un modelo de educación muy diferente al que tenemos en la mayoría de los países. Se habla de inclusiva, se habla de equitativa, se habla de calidad y se habla de una educación de toda la vida. O sea, es un modelo educativo que apunta a una sociedad mejor y a una sociedad ya a la innovación, ¿no? A la innovación de la educación para dar respuestas eficaces a las demandas de la sociedad. Y el objetivo número 5 de igualdad de género, que habla de lograr la igualdad entre los géneros, plural, y empoderar a todas las mujeres y niñas y eliminar la discriminación y la violencia. Este objetivo, el número 5, es transversal a todos los grupos de sociedad. Y esto es muy importante, ¿no? O sea, no es que queda centrado acá, sino que es transversal a todos los demás. Entonces, bueno, tenemos un problema, acá está planteado el tema de alfabetización, pero bueno, no habla solamente de alfabetización, sino habla de todos los niveles educativos, de los contenidos curriculares, de las prácticas pedagógicas, de la cultura, de la escuela, etc. O sea, apunta a ir progresando ya de la inclusión, ¿no es cierto?, de las mujeres que han quedado quedan fuera del sistema educativo, a lo que es nuestra meta, que es la transformación de ese sistema educativo para dar cuenta de las necesidades del presente y del futuro. La próxima, por favor. Muy bien. La próxima. Bueno, esta es una frase que yo hice hace muchos años y que la sigo usando porque me parece que es muy elocuente. Tenemos muchos instrumentos, como yo no me podría haberlo mencionado muchas documentos, muchas recomendaciones, muchas experiencias de políticas, de creación de accesibilidades en distintos países, en las universidades. Nosotros mismos hicimos un proyecto que se llama Act on Gender, que lo vamos a mencionar, donde es sobre políticas de igualdad de género en las universidades. Muy bien, tenemos muchas cosas y hemos avanzado más. Pero hay un cierto, a veces, especismo de igualdad, ¿no? Lo formal muchas veces no es lo real, no es lo que creo. Entonces, nos enfrentamos, cuando queremos hacer estas transformaciones, es decir, ya no solo queremos que más mujeres vayan a la universidad o que más mujeres vayan a las carreras de ciencia y tecnología, o más mujeres vayan a, no sé, digamos, cuando queremos hablar de la inclusión, que es un momento, no podemos estar nadie atrás, no definido, pero tenemos muchas veces un específico. Porque implementar estas políticas es tocar relaciones de poder. Cuando queremos redistribuir el poder, ¿no? Estamos digamos, afectando a sectores que lo han tenido y lo tienen tenido. 2 minutos, doctora. Si puede subir un poco más el tono de su voz, me están mencionando en el chat que casi no se le escucha. Bueno, voy a intentar ahora a ver si puede ser. Bueno, no las voy a leer, esto lo pueden después leer en el chat y después leer en el video. No sé si ahora se me escucha mejor. ¿Ahora? Sí. Ahora mejor. Bueno, voy a tratar de estar más o menos comiéndome la computadora para poder hablar, porque no me andan los auriculares. Bueno, entonces, bueno, acá tenemos muchos, digamos, este cambio que estamos haciendo enfrenta muchos obstáculos. Y acá tenemos obstáculos que ustedes van a poder leer, pero que todavía no los hemos, o los hemos modificado a medias. O sea, tenemos asignaturas pendientes. Eso sí, es lo que hay que reconocer, ¿no? Bueno, vamos a ver la próxima, por favor. Okay. Bueno, entonces yo quiero hablarles, es decir, hasta ahora les he dicho, bueno, muy bien, primero necesitamos tener una visión muy clara de nuestro contexto o por lo menos discutir de qué contexto estamos pensando, estamos entendiendo las desigualdades y las igualdades. Después les he dicho, bueno, ¿con qué concepción de igualdad de género estamos trabajando? Probablemente si yo hablara con alguno de ustedes, es probable que en algunas cosas estuviéramos de acuerdo y en otras no. Y como les digo, esto es también importante tenerlo claro. Bueno, estas son dos experiencias que yo quiero destacar, desde donde hemos aprendido muchísimo
En parte a partir de los errores también, ¿no? Porque uno aprende a partir no todo de lo que va bien, sino de las cosas que a veces hay que estar atento y modificar. RIGER, nuestra maestría virtual en género, sociedad y políticas en América Latina. La primera maestría virtual de América Latina, y algunos me dicen que de Europa también, pero no lo sé, que se fundó en el 2001. Que cumplimos 20 años de una maestría virtual con bueno, más de 350 graduados de 20 países, etc. Y este otro programa que quería mencionarles, que es Act on Gender, que es un programa internacional en el cual nosotros tenemos formamos parte de una comunidad de prácticas, un programa de una red de comunidades de práctica de universidades de distintos países, en nuestro caso de América Latina, que estamos trabajando para diseñar, implementar, fortalecer, evaluar las políticas o programas o intervenciones que apunten a la igualdad de género en las universidades y a la prevención y sanción de la violencia basada en patrones de género. Bueno, estas dos experiencias, una muy antigua, que viene del 2001, y esta que tiene un poco más de un año, son desde donde estoy mirando esto que está pasando en la región. La próxima, por favor. Bueno, acá también algo para compartir, ¿no? Si bien es cierto que necesitamos innovar, porque una cosa es lo que podemos hacer en los 90, en los 2000, etcétera, y el mundo ha cambiado. Hoy día, ¿quién puede decir cómo será el futuro? No sé. Yo no conozco a nadie, y si alguien me dice cómo será el futuro, no le creo, porque no creo que pueda alguien tener todas las claves para entender un futuro, una situación tan dinámica y tan inesperada, etcétera. O sea, que efectivamente no se trata solamente de pensar en el futuro, innovar, sino, como digo acá, el desafío no es inventar la rueda. Muchas veces pasa eso, que surgen propuestas, políticas, cursos, etcétera, como si no hubiera una historia pasada que ha acumulado mucha experiencia, que ha acumulado mucha reflexión y que es importante conocerla, no para copiarla, pero sí para inspirarse, para rescatar lo que es importante y lo que no lo es, o lo que es útil en el que puede aprender. Bueno, entonces, nosotros trabajamos mucho en ambos programas con esta tensión entre inclusión y transformación, ¿no? O sea, inclusión. Las mujeres hemos estado excluidas de muchos maneras, del poder, seguimos estando excluidas del poder, excluidas de ciertas áreas de conocimiento, excluidas de ciertos, del poder político, del poder económico. Bueno, entonces, ¿cuál es, hacia dónde queremos ir? Hacia la inclusión de las mujeres en las instituciones y en los ámbitos, tal como están, tal como están diseñados por las culturas masculinas, o queremos transformarlos. Esa es la gran pregunta que yo creo que necesitamos hacer en este momento, ¿no? Muchas veces, bueno, es cierto que no se trata de dejar a nadie por fuera, pero el esfuerzo mayor es justamente pensar, repensar y transformar aquellas instituciones y modos y culturas institucionales que en verdad no favorecen el pleno desarrollo de la mujer y tampoco los varones. Bueno, la próxima, por favor, yo estoy cerquita. A ver. Hola, la próxima, por favor. Bueno, yo creo que esta no la voy a decir, igualmente la van a poder ver en el video, pero digamos, quise mostrar en este slide, que cuando se habla de inclusión en educación, ¿no? Cada vez que hay alguna cuestión, no sé si le pasa a mi colega María Antonia, ¿no? Que es especialista en educación, pero pasa, digamos, estamos debatiendo sobre, bueno, ¿por qué hay tan pocas mujeres en la justicia? Bueno, lo que hay que cambiar es la educación. Cuando estamos discutiendo sobre por qué hay tanta violencia, lo que hay que cambiar es la educación. Es decir, la educación siempre es, siempre se transforma como no sé cómo llamarlo, pero la solución para todos los problemas. Bueno, la educación tal como está no puede ser la solución para todos los problemas. Es verdad
también es un problema. La educación puede ser una solución, pero también un problema. Un problema que hay que afrontar y que hay que cambiar. Entonces, acá les hice un listado de algunas de las cuestiones que nosotros vemos que también ocurren en los ámbitos educativos y que son un problema y que hay que afrontarlos también desde esta visión que hicimos de transformación de qué enseñamos, cómo enseñamos, dónde enseñamos, para qué enseñamos. La próxima, por favor. Bueno, ya estoy terminando, pero yo no quería dejar de pensar, por lo menos compartir mi pensamiento al respecto de la centralidad de lo que nosotros denominamos la ética del cuidado. ¿Sí? Vivimos en un mundo muy difícil, de mucha narcisismo, de mucha dificultad en las relaciones interpersonales, no solo por la pandemia, ¿no? O sea, esto sería largo de hablar, ¿no? Pero cómo se ha ido conformando las subjetividades y las relaciones intersubjetivas. O sea, hay una necesidad, yo creo, de transformar los vínculos sociales, los vínculos interpersonales, y poner el cuidado en el centro. El cuidado no quiere decir el cuidado que hacemos las mujeres o que nosotros hacemos las mujeres para la mayor, etc. No estoy hablando de eso, la tarea de cuidado. Estoy hablando de una ética del cuidado como un aspecto central de nuestra sociedad. El cuidado que tiene que ver con las personas, que tiene que ver con la naturaleza, que tiene que ver con las instituciones, que tiene que ver con las normas, que tiene que ver con la cultura, etc. ¿no? O sea, ese para mí es un núcleo central. ¿No? Bueno, no voy a leerlo todo lo que hay acá, pero como ustedes ven, cuando estoy pensando en la educación esta que estamos reclamando muchas veces que solucione los problemas de desigualdad, esta educación tiene también que transformarse, como lo diciendo, ¿no? Entonces, bueno, las competencias del siglo XXI, como se deben llamar, no son las competencias que habitualmente proporcionan, favorecen los pueblos. Necesitamos aprender a aprender, necesitamos aprender a ayudar, necesitamos aprender a reconocer que la realidad es compleja, necesitamos aprender a cooperar, a ser autónomos. Bueno, no lo voy a leer todo. El pensamiento crítico es fundamental, introspectivo es fundamental, ¿no es cierto? La experimentación es fundamental. Bueno, en fin, por supuesto el rechazo a la violencia, etc. O sea que lo que quiero señalar es, bueno, tenemos todavía problemas pendientes, hemos ido solucionando problemas muy básicos, pero necesitamos ahora dar pasos más adelante, más hacia adelante y más hacia aspectos que hasta ahora quizás no han sido, hemos trabajado más sobre la igualdad que sobre, que es importante, la igualdad de oportunidades, de derechos, etc., que sobre, pero también necesitamos ver las relaciones interpersonales. ¿No? ¿Qué mundo queremos? ¿No? ¿Qué mundo, qué vínculos, etc.? La próxima, por favor. Bueno, bueno, parecía que ya está aquí. Bueno, ya está. Entonces, me doy cuenta que no hay, por ahí, a ver si voy a mirar acá. Creo que, sí, creo que hasta acá. Bueno, no, pero les voy a, para terminar, les voy a leer algo, nada más que esto, porque me parece que como no es mío, justamente, sino que son dos citas, me parece que vale la pena considerar. Dos, una es de Carol Gilligan y otra es de Carlos Fuentes, una feminista y un escritor muy famoso. ¿No? La ética del cuidado no es una ética femenina, sino feminista. Llega a la raíz de la historia de la humanidad. Al desprenderse del modelo binario y jerárquico del género, no es un asunto de mujeres, ni una batalla entre mujeres y hombres, sino un movimiento que liberará la democracia del patriarcado. Esto es lo que dice Carol Gilligan y que lo sufrió Fenómeno. Y lo que dice Carlos Fuentes dice, vivimos el constante encuentro con lo que no somos, es decir, con lo diferente. Descubrimos que solo una identidad muerta es una identidad fija. Todos estamos siendo. Así que con estas dos frases, que para mí representan mucho mi visión sobre el presente y sobre el futuro, bueno, me despido y espero después y escuchar a mi colega María Antonia. Muchas gracias. Gracias, maestra Gloria, por esta
participación tan interesante. Trataré de hacer una breve conclusión, ya que todo lo sobre lo que ustedes nos hablan, pues es bastante importante. Bueno, nos habló sobre las corrientes teóricas de género y los debates que se debaten actualmente, como la desigualdad, las relaciones de género, la interseccionalidad, que esto engloba condiciones de clase, de etnia, de edad y de orientación sexual. Además, nos invita a pensar sobre la desigualdad de género y a cuestionarnos sobre el papel que la educación juega en este problema que aqueja a las sociedades. Además, también nos invita a reflexionar sobre qué políticas y estrategias se pueden implementar para contribuir a sociedades más igualitarias. Y como pudimos ver, la agenda de género, pues es una agenda estructural e interdisciplinaria, ya que no hay que verlo como un hecho aislado o como algo aparte de todo lo que afecta a la sociedad. Y pues nos invita a reflexionar sobre la educación, la cual es una acción transformadora de las sociedades y sin duda contribuye a la igualdad de oportunidades para las mujeres y también a que los países pues sean más democráticos. Muchas gracias, maestra Gloria. Y ahora es el turno de la doctora Antonia. Adelante. Bien, muy buenos días a todas y a todos que están el día de hoy. Quiero realmente agradecer a Ivonne, a Mario, como organizadores de este evento, y bueno, a mis colegas que están aquí, a la maestra Gloria, a Débora, por su esfuerzo. Y bueno, el día de hoy, 8 de marzo, pues es un orgullo poder conmemorar las luchas históricas de las mujeres. Justamente lo convertimos en un día de lucha, en esa exigencia de ser reconocidas como ciudadanas sujetas de derecho, y de convertir espacios para analizar los dilemas que aún vivimos las mujeres, productos de las desigualdades, y proyectar esos nuevos desafíos para hacer realidad la igualdad de género. Construir esas nuevas agendas que pongan fin a la cultura patriarcal en todos los espacios en los cuales nos encontramos las mujeres. Hoy, como día emblemático, justamente, desde la perspectiva feminista, se dedica también a reconocer la diversidad de mujeres que somos, las desigualdades que vivimos y las múltiples discriminaciones y exclusiones que atraviesan nuestras historias personales y colectivas. Seguramente, cuando hablamos de la academia y de las mujeres en la academia y en la investigación, pensamos en que estamos hablando con mujeres de alguna forma distintas, que tienen otro tipo de oportunidades, y que sin duda sí es, porque solo un poco menos del 10% de las mujeres en el mundo llegamos a una educación superior. Sin embargo, padecemos esa misma cultura patriarcal. Hace algunos años, en la misma universidad, hicimos un foro sobre género y trabajo en las universidades, y la verdad nos sorprendimos de los resultados que encontramos en esas sesiones de discusión, al grado que en aquel entonces el Instituto Municipal de las Mujeres de Guadalajara tuvo a bien imprimir y hacer y convertir en libro aquel evento que nosotros tuvimos, y que por sorpresa para mi cuerpo académico, en el cual pertenecí muchos años en la propia universidad, nos sorprendió que a la fecha sigue siendo el libro más citado en el mundo de todos los que hemos hecho. Y no porque sea lo máximo, sino porque no hay escritura que hable sobre las condiciones de desigualdades de género que vivimos las académicas en los ámbitos universitarios y en los ámbitos de investigación, ámbitos que se consideran privilegiados para las mujeres que estamos en estos espacios, ¿no? Entonces creo que cada quien, bajo esas trayectorias de vida, en los diferentes rincones del planeta en los que nos encontramos, podemos hablar de esas desigualdades de género y de esa necesidad de plantear una agenda propia para ir superando los dilemas específicos que tenemos en los distintos escenarios. Incluso sorprendente que en nuestra propia universidad sea hasta el año pasado que se establece este surgimiento del espacio
para discutir y poder plantear denuncias sobre el incumplimiento de derechos en las universidades desde la perspectiva de género. Y bueno, creo que parte de la esencia patriarcal, y bueno, lo tengo que decir porque así es, que esté a cargo de la figura de un hombre, cuando lo que se está discutiendo ahí es que las mujeres tengamos los espacios abiertos en los cuales podamos hablar de este tipo de desigualdades que vivimos cotidianamente. Entonces, la academia no es exenta de esas reproducciones del sistema patriarcal y de cómo se consolidan los espacios de las tomas de decisiones, al grado de que la misma universidad, como sabemos, hasta ahorita no ha llegado una mujer a una rectoría general, aun cuando ya en gran parte del mundo se están generando estos espacios para las mujeres académicas, y si acaso las hay, han sido de manera muy mínima para los centros temáticos. Entonces, creo que nosotros como universidad tenemos realmente una agenda pendiente para las mujeres, no solamente las académicas, sino las alumnas y también las mujeres administrativas. En realidad estamos dormidas porque ni siquiera nosotros esperamos que alguien más haga la agenda y nosotros no hemos desarrollado nuestra propia agenda. Yo recuerdo que por allá en, ¿qué sería? Como el 2001, por ahí, me tocó hacer una investigación sobre la situación de las investigadoras SNI. Y bueno, empezábamos a tener nuestras primeras reuniones en la universidad, identificándonos unas a otras con las dificultades que teníamos como mujeres investigadoras. Y obviamente, poco a poco desmoronaron el grupito de mujeres escandalosas que estaban hablando de sí mismas o de las limitantes que teníamos en nuestras trayectorias profesionales. Entonces, ¿qué podemos decir si en estos espacios que se asumen históricamente como universales, universidades de apertura, y que aquí mismo estamos viviendo este tipo de limitaciones? De ahí, pues, que el movimiento feminista a la vanguardia de estas desigualdades de género se ha consolidado ahora como un movimiento social de resistencia ante el poder patriarcal, agendas que no las hemos encontrado de manera concreta en las universidades. Las académicas no nos hemos agremiado, aun cuando existe un grupo de mujeres académicas que representan a las académicas, pero no hay una agenda en la que estemos negociando cuáles son nuestras problemáticas y cómo las vamos a resolver. Y bueno, que no son distintas a las que tienen todas las mujeres trabajadoras. Por ejemplo, el poder equilibrar las agendas del cuidado, las agendas de familiares con las propias trayectorias profesionales. ¿Por qué somos muy pocas mujeres las que llegamos a los espacios del Sistema Nacional de Investigadores? Porque obviamente tienen que ver incluso con las trayectorias de vida. Las mujeres llegamos al SNI después de que los hijos crecieron. Y sin embargo, a los hombres jamás les han estorbado los hijos para llegar a esas agendas del SNI, y que de pronto también los grupos de evaluación son de hombres. ¿A quienes creen que van a evaluar de mejor manera? Pues obviamente evalúan a los hombres de mejor manera. Incluso casos concretos que hemos ubicado en las investigaciones, que hay mujeres investigadoras que han hecho los expedientes de los compañeros investigadores nutriéndoles sus actividades, y de pronto ellas no salen calificadas teniendo las mismas constancias. Salen calificados los hombres para este tipo de desempeños. Entonces, creo que estas agendas feministas se requieren estar replanteando desde la universidad. Me encantó el título de este evento cuando dice Mujeres en Resistencia, y que salga desde la universidad y de estas nuevas comisiones para discutir justamente el planteamiento de los derechos humanos en las universidades, porque obviamente ya son una punta de lanza, pero creo que estamos llegando muy tarde. Y les digo muy tarde porque muchas de nosotras como investigadoras que hemos manejado la transversalidad del género en nuestras investigaciones, de pronto estamos evaluando y criticando hacia afuera y no lo han dicho directamente. Pero bueno, ¿y por qué no vienes tú y hablas de las desigualdades que se viven en la universidad? Entonces, creo que este espacio es de por sí históricamente muy valioso, porque son de los pocos escenarios en los cuales estamos replanteándonos ya desde la universidad si realmente las mujeres tenemos o no las mismas oportunidades y cuáles serían las líneas a seguir, ¿no? Bien, entonces, cuando hablamos de estas nuevas agendas, pues tendríamos que estar comprometidas en el mejoramiento de los derechos de las mujeres en diferentes aristas, en los derechos sociales, económicos, culturales, ambientales, como el acceso a los derechos laborales en igualdad,
en igualdad de salarios, en el acceso a las guarderías o a los sitios de cuidado, en los derechos familiares, como es la distribución equitativa de las tareas domésticas y de cuidado, la tutela de los hijos, el derecho de una vida libre de violencias, promover las denuncias de las violencias de género del Estado, las denuncias laborales, sexuales, el acoso, el hostigamiento y la violencia familiar. Curiosamente ahora, con el surgimiento de este movimiento del Forchi, que justamente empezaron a salir tantas denuncias de años atrás, de violaciones de años atrás, y que incluso se están dando también en los mismos espacios universitarios, realmente han descontrolado al mundo masculino de las universidades. Me ha tocado escuchar en los pasillos cómo desde el personal de servicio masculino, por supuesto, el académico, el investigador, o sea, mofándose incluso de que ahora resulta que las mujeres van a poder decir e inventar todas las historias que quieran simplemente para dañarles su imagen. Entonces, creo que es no estar entendiendo bien el movimiento que estamos generando desde las posturas feministas justamente para desenmascarar estos privilegios del patriarcado, aún en las mismas instituciones educativas. Justamente la violencia política, la violencia económica, la violencia patrimonial, la violencia obstétrica, la trata y el tráfico de personas, el trabajo doméstico forzados, las desapariciones y los feminicidios, si vamos de menor a mayor grado, ¿sí? De violación de los derechos. O sea, cuando hablamos del feminicidio estamos hablando de violar el derecho a la vida, y que ahí está presente, y que aún así, estas manifestaciones se politizan y se le ponen siglas de colores y de partido. Ahora resulta que ahora sí tenemos mayores manifestaciones en función a los feminicidios, cuando el mayor número de feminicidios se ha dado justamente a lo largo de la historia del país. O sea, claro que tenemos un problema bastante grave, pero es un problema que ha sido grave desde mucho tiempo atrás. Y sin embargo, ahora muchos partidos conservadores, ¿sí? Conservadores, que incluso facilitaron el crecimiento de esta inseguridad, ahora son los que se alarman y mueven y manipulan y se infiltran en nuestras manifestaciones para desacreditarlas, haciendo todas esas reacciones de daño incluso a los propios monumentos históricos, ¿no? O sea, creo que cuando hablamos de todas estas violencias que padecemos las mujeres y de la forma en cómo las hemos estado trabajando desde los movimientos feministas, cómo esa propia manifestación es sujeta de la violencia patriarcal. O sea, el colmo. Estamos siendo violentadas a través de la historia, estamos siendo problematizadas en las acciones permanentes y las acciones que desarrollamos para buscar respuestas, para salir, para enfrentar, para sensibilizar y visibilizar estas violencias. De pronto, ahí mismo se sofocan con las mismas acciones patriarcales. Creo que si bien es cierto, las mujeres tenemos un reto muy fuerte de cómo darnos cuenta de la presencia de un Estado patriarcal que se reproduce día a día y que permite que las violencias se extiendan, se perpetúen, perseveren ante una impunidad absoluta por el nulo e ineficaz sistema de acceso a la justicia y de acceso a la justicia con transversalidad del género. Entonces, nuestro reto es fuerte, pero yo quisiera invitar también a que este reto lo hagamos juntos, lo hagamos juntas, hombres, mujeres. Creo que si nuestro reto es fuerte, pues el de los hombres es mucho más, porque al menos nosotros ya nos dimos cuenta que hemos sido violentadas a través de la historia y que algo tenemos que hacer para que las generaciones futuras no padezcan lo que nosotros hemos tenido que venir padeciendo. Si bien es cierto, hay un avance importante en la cuestión jurídica, en estas líneas internacionales sobre los derechos de las mujeres, sobre la no violencia, sobre el derecho al cuerpo, etcétera. Aún con todo y eso, el hacerlas valer
sigue siendo una lucha personal y una lucha colectiva. O sea, tenemos que conquistar nuestra propia libertad, a veces hasta en el propio ámbito de pareja, el propio ámbito familiar. ¿Cuántas de nosotros no hemos padecido esas sutiles violencias desde la propia familia? Hay una gran diferencia entre quienes nos podemos dar cuenta que eso no es normal y que no es natural y que tenemos que defender un trato respetuoso, a quienes lo siguen padeciendo porque consideran que así son los hombres, o que así es el padre, la madre, el vecino, el tío, el maestro, etcétera. Bien, entonces sabemos que somos más de la mitad de la población del planeta. Sabemos que vivimos en clara desventaja en función de los hombres. Por lo tanto, resulta impostergable el diseño de políticas públicas que visibilicen, pero no solo que visibilicen, sino que corrijan las situaciones de igualdad y de esa clara discriminación. Y que veamos entonces cómo podemos construir verdaderamente situaciones de igualdad y de bienestar para las mujeres. En mi consulta clínica, porque como ustedes se dieron cuenta, soy psicóloga, es impresionante que de 8 de 10 mujeres que yo puedo atender, la mayoría de sus problemas están relacionadas con la discriminación y la desigualdad que han vivido a lo largo de su vida. Y cómo esas desigualdades les generan una serie de conflictos fuertes que no les permiten desarrollar la autonomía en su desarrollo personal. Simplemente, por hablar de un sentido de actualidad, o sea, a partir de la pandemia, ¿cuántas personas no han entrado en crisis simplemente porque ahora la cuestión del cuidado, del trabajo doméstico y de la tarea educativa se está cargando al trabajo en casa? Que hay quienes le... ¿Qué tanto somos testigas de cómo nos llega de filo a partir de este tipo de pandemia? Ahora sí, la visibilización más fuerte de esas condiciones de desigualdad. 2 minutos. Por ejemplo, yo he visto muy pocos hombres que vengan y me digan que a partir de la pandemia ellos no han podido desarrollar su tarea de trabajo aún en el trabajo en casa. Ellos cierran el cuarto, dejan a los niños afuera y alguien más los tiene que cuidar. Entonces, si nosotros notamos y observamos nuestras desigualdades en las tareas más sencillas, seguramente podemos tener un poco más de posibilidades de ir demandando qué es lo que nosotros necesitamos. Si no identificamos los obstáculos existentes, pues difícilmente vamos a poder buscar cuáles son las condiciones de bienestar en las cuales nosotros podemos funcionar. Y con esto no quiero decir que se trate de una competencia entre hombres y mujeres, no. Generalmente cuando yo voy y llego a cualquier lugar y trato estas cuestiones del género y de estas desigualdades, obviamente los primeros que me empiezan a ver feo son el escaso hombre que puede estar en el escenario y él cree que es una guerra personal. Incluso levanta la mano y él dice, no, si yo le ayudo a mi esposa, si yo llevo de vez en cuando a los niños a la escuela, si yo una vez me quedé a cuidar a mi hijo porque tenía temperatura. O sea, no se trata de eso, se trata de hacer conciencia de que traemos una carga cultural donde hay ciertos privilegios, a lo mejor ni pedidos ni solicitados, pero bien heredados, que hace que este trabajo reproductivo que las mujeres sostenemos bajo los hombros a lo largo de nuestra vida, de que este trabajo, de estas situaciones de violencia que las mantenemos en nuestras historias personales y las llegamos a trabajar hasta cuando tomamos conciencia. Por ejemplo, en mi consulta, una situación de acoso, de abuso, de violencia sexual llega a debatirse en una sesión psicoterapéutica 20 o 30 años después. Imagínense los años en que la mujer vivió con todas las consecuencias de lo que es un abuso sexual o una violación sexual. Es toda una vida.
Un minuto, doctora, perdón. Sí, muy bien, de acuerdo. Por lo tanto, es verdaderamente impostergable el acceso de las mujeres a un mundo libre de violencia. Tenemos que generar oportunidades emprendedoras y la posibilidad de construir relaciones solidarias, el derecho de las mujeres a un trabajo digno. Seguimos en notables desventajas en cuanto a los salarios. Que el trabajo doméstico y el cuidado sea compartido. O sea, soy de la idea de que mucho del soporte de vida de las personas es la fortaleza de la vida familiar. Pero una vida familiar donde no se sostenga en una sola persona y que cuente con los apoyos de las políticas públicas para facilitar estas condiciones de cuidado. El derecho a la posesión de la tierra, ¿sí? La mujer difícilmente tiene la propiedad de los bienes que le puedan dar la fortaleza y la seguridad a lo largo de la vida. Recientemente, por circunstancias del destino, me ha tocado estar ahora en el ámbito agrícola y haciendo trámites en las oficinas de agricultura de un país del norte de nuestro país. Me decían, bueno, ¿por qué viene usted a hacer ese tipo de trámites? ¿Que no tiene hermanos? ¿No tiene marido? O sea, ¿por qué viene usted a pedirme esta serie de trámites para la siembra del cultivo de trigo en esa región? Le digo, es que las mujeres también podemos hacerlo. No caben, son esquemas tradicionales tan arcaicos donde las mujeres no cabemos. No solamente estamos invisibilizadas, no estamos convocadas y de pilón discriminadas. Bien, entonces necesitamos de esta participación colaborativa, corresponsable, conciliadora y con criterios de justicia en los espacios de la vida familiar y pública, además de promover justamente una agenda permanente con miras a sostener una sociedad igualitaria y libertad. Y cuando hablo de una agenda permanente, seguramente imagino algún día donde ya no tengamos ni que ser un grupo de feministas o de mujeres buscando ciertos cumplimiento de derechos o ciertas acciones a lograr. Quisiera imaginar que ese mundo es posible y que seguramente nuestras nietas, nuestras bisnietas, en algún momento van a poder libremente disfrutar una vida libre de violencias, un acceso a la vida económica, a la vida laboral, sin pagar el precio de luchar por su propia conquista y su propia libertad. Muchas gracias. Gracias, doctora Antonia, por esta importante disertación sobre la desigualdad que aún persiste en nuestra sociedad hacia nosotros y pues la cifra que da tan grave que solo el 10% de las mujeres logran acceder a una educación superior, pues eso nos habla de que algo muy grave está ahí sucediendo con todas las chicas que no logran acceder a la educación. Y pues también nos habla sobre la paradoja que presentan las universidades y las instituciones de investigación, donde ellas mismas son generadoras y reproductoras de la desigualdad. También pues nos habla de cómo la economía del cuidado pues siempre es desigual hacia las mujeres y son las que tenemos la mayor parte de esa carga y que creen que nosotros es nuestro trabajo estar al cuidado de nuestros familiares. Bueno, asimismo, usted, doctora, nos lleva a reflexionar sobre estas desigualdades tan profundas que en muchas ocasiones no son visibles para las personas, pero que ahí están y son las que también afectan pues, la igualdad de oportunidades hacia nosotras. Muchas gracias por esta participación y tenemos saludos para ambas ponentes. No, también quiero saludar a las preparatorias que nos acompañan, a los maestros, maestras, a los promotores y promotoras de paz. Felicitan a la doctora Gloria, gracias por compartir sus experiencias. Y hay preguntas por parte de la audiencia.
La primera pregunta es, Liz Soto pregunta, ¿cómo se debe de preparar a los docentes para abordar estos temas a los bachilleres? No sé quién quiera contestarla, ¿es para ambas? Bueno, si quieren. Adelante, maestra Gloria. Ah, bueno, a ver, primero quiero felicitar a mi colega María Antonia, me gustó muchísimo su exposición, era previsible, pero bueno, certifico que tenemos coincidencias importantes en la manera de pensar y sobre todo en las aspiraciones, ¿no? Nuestras metas a donde queremos llegar. Bueno, ¿cómo se debe preparar? Primero, no sé, yo también soy psicóloga en realidad. Primero yo creo que hay que sacar de esa fórmula la palabra preparar. Por eso decía que tenemos que, para mí es muy importante, repensar aquellos recursos digamos, recursos sí, a los cuales acudimos cada vez que pensamos en cómo cambiar, cómo transformar la sociedad. Preparar no, es un recurso, es una manera de enseñar, de tratar de enseñar a un juicio caduca, digamos, ¿no? Y que lo hemos padecido, ¿no? Quienes tenemos varios años sabemos lo que significa esto de preparar a alguien para que asuma sin ningún tipo de crítica, sin ningún tipo de reflexión, sin ningún tipo de digamos, la posición que está dada por otro, ¿no? Yo creo que de lo que se trata con los profesores es justamente de crear ámbitos de reflexión de su propia práctica, de reflexión, de análisis de su propia práctica, de analizar la satisfacción e insatisfacción que también tienen cuando reiteran, digamos, una manera de enseñar que no solo no es buena para los estudiantes, sino que no es satisfactoria para ellos o ellas, ¿sí? Entonces, me parece que es crear estas instancias y que sean, que den esto, ¿no? La posibilidad de reflexionar, la posibilidad de inventar, la posibilidad de pensar qué escuela quieren, qué quieren de las y los estudiantes con los cuales están trabajando, qué están aprendiendo mientras enseñan, entre comillas, ¿cierto? Entonces, me parece que no se trata, digo, insisto, de la palabra preparación, sino de crear ámbitos de motivación, de reflexión, de creatividad, de innovación, donde entonces la cuestión de la igualdad y la desigualdad y las ventajas y desventajas, como decía muy bien mi colega, obviamente son muy extensibles en las mujeres, pero también son extensibles en los varones. También, digamos, la desigualdad y el sexismo ejerce efectos muy nocivos en la formación de la subjetividad masculina. Entonces creo que poner todas estas cosas en cuestión en un ambiente respetuoso de las opiniones de los y las estudiantes, creo que es la mejor manera de dar el juego. Me gustaría aportar también para la misma pregunta, ¿está bien? Correcto. Bien, yo creo que algunos de los errores que hemos pensado desde las instancias educativas es de pensar que un curso específico sobre desigualdad de género o sobre la cuestión de las violencias de género nos va a ayudar a resolver un problema que es más de fondo. Yo creo que tenemos que pensar el mismo proceso educativo a partir de una visión transversal del género. ¿Y qué significa esto? Que así yo esté dando una materia de historia, yo pueda destacar el papel de las mujeres en la historia. Las mujeres que han sido invisibilizadas por una historia, que creemos que no hubo mujeres participando y que las mujeres están ahí. Igual, si doy la materia de ciencia, ¿qué condiciones de la perspectiva de género me van a explicar ese tipo de conocimiento y cómo ahora voy a propiciar condiciones para un aprendizaje desde estas visiones de la historia, de la trayectoria y de las
visiones a futuro de lo que se debe de trabajar para construir este mundo igualitario, ¿no? Me encantó cuando la maestra Gloria expresaba al principio de que finalmente esto era una cuestión de educación. Y si ahorita seguimos reproduciendo este modelo patriarcal, pues las educadoras y los educadores somos responsables, porque no hemos enseñado, así sea una clase de química, cómo vamos a visibilizar esto que necesitamos de un mundo sororario, de un mundo solidario, de un mundo respetuoso al conocimiento y a la acción de las mujeres. Entonces, tenemos que pensar que los proyectos curriculares tengan incluidos los principios básicos del género y de las posibilidades de reconstruir este mundo igualitario desde cada contenido que nosotros manejamos. No es un curso nada más donde les pedimos el verano y para lo que era el Picasa y que después fue el Profecat y esos nombres raros que les ponemos a nuestras agendas de capacitación universitaria. No es eso, es cómo vamos a construir las propuestas curriculares para esta nueva visión del mundo, esta nueva mirada del mundo desde la igualdad de género. Ahí le dejaría. Gracias a ambas por su respuesta. Hay saludos también. Claudia Ávila. Felicidades a la doctora Antonia Chávez, como siempre es un gusto escucharla y aprender de su experiencia. Y nuestra siguiente pregunta pues tiene que ver justo con lo que comentaba la doctora Gloria. Nos preguntan, ¿cuál es su opinión sobre la implementación de una nueva materia, unidad de aprendizaje con perspectiva de género en la Universidad de Guadalajara, que acaba de aprobarse para que se imparta a nivel bachillerato? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, a ver, no conozco la materia, por lo tanto no podría opinar específicamente de esa materia, de cuál es el plan de estudios, etcétera, no conozco. Yo creo que se va avanzando. A ver, yo estoy de acuerdo con María Antonia en el sentido de que tenemos una meta que es la transversalización del enfoque de género a lo largo de todo el currículum, y no solo el currículum, las prácticas pedagógicas, en la cultura de la institución, etcétera, ¿no? O sea, creo que eso, bueno, creo que tengo una cosa aquí. Bueno, yo la dejo a la maestra porque tengo una llamada urgente en el teléfono. Si me permiten un minutito, María Antonia. Con gusto. Con gusto, Adelante, Gloria. maestra. Con gusto, Gloria. Yo creo que, bueno, debemos de congratularnos de que finalmente aparezca una materia con este nombre, pero de nuevo, así como cuando que surgió en algún tiempo sobre el desarrollo de habilidades cognitivas y que daban un curso para el desarrollo de habilidades cognitivas y no incluía ejercicios de habilidades cognitivas en cada una de las materias, si lo hacemos de manera aislada, fragmentada, obviamente no va a tener el impacto que debiera tener para una educación global, ¿no? Para una educación más generadora de estos contenidos. Pero bueno, dejémoslos como un buen principio. Aquí la idea sería cómo los diferentes cursos puedan tener una mirada hacia estas dificultades de instalar un modelo cultural patriarcal que genera ciertas ventajas y ciertos beneficios a un número proporcional de la población y que genera serias desigualdades para las propias mujeres. Entonces, creo que esto es un buen inicio, pero a lo mejor necesitaríamos reenfocarlo en esta situación más amplia y que impacte todas las materias de los proyectos curriculares. Creo que pensar que estas nuevas generaciones de bachilleres, que la verdad creo que es lo más valioso que tiene la universidad, estos cerebros jóvenes, que puedan aspirar a reaprender ese nuevo mundo. Todos fuimos creados en estos mundos con los criterios patriarcales, el dominio patriarcal, donde las mujeres aprendimos a proteger el agujerito en el que nos sentíamos seguras, ¿no? Y que ahora podamos darles la oportunidad de que esas mujeres también se sientan tan plenas como los hombres en un mundo educativo y en un mundo profesional. Y que estaría yo pensando cómo hacer para que estos nuevos cuadros profesionales no estén en desventaja por ser mujeres para aspirar a un puesto de trabajo.
Y les voy a contar simplemente una anécdota que igual se me dio en el consultorio. Hace poco estuvo un joven comentándome que él tiene una gerencia en una firma muy importante de la ciudad y estaban convocando a un perfil para un personal contable para esta planta. Y obviamente hubo varias mujeres que postularon con muy buena preparación, muy buena capacidad, pero que él decidió que no podía quedarse una mujer para el puesto porque su trabajo exigía demasiado tiempo, que eran jornadas que inician a las 8, terminan a las 12 de la noche, y esta chica estaba casada y estaba a punto de tener un bebé. El mejor perfil que él tenía era esta chica, y no se lo dio, porque él pensó que esa mujer no iba a poder ejercer su trabajo en esa compañía y que entonces, si esa mujer no lo podía hacer, él que la contrataba, él se iba a meter en problemas con la compañía. Entonces, imagínense, ese es un escenario real. No importa que las mujeres estemos preparadas y que estemos cumpliendo las credenciales que nos exigen cumplir. Mientras no exista este cambio en su paradigma masculino y patriarcal, las mujeres vamos a seguir luchando por insertarnos a un mundo en el cual estamos siendo discriminadas, preparadas o no preparadas. Entonces la educación tiene que ir más allá de eso, más allá de un curso. ¿Puedo darle? Hola, discúlpeme, pero tenía Adelante. Una sola cosa. Bueno, quería terminar. Sí, me parece, a ver, si yo pienso en el recorrido nuestro, y cuando digo nuestro, digo de todas las compañeras que empezamos, no sé, en mi caso en los 70, después cuando entramos a la universidad y había un curso, luego empezamos con un diplomado, y bueno, hemos ido creciendo y hemos ido ocupando más lugar. O sea, yo creo que hay que mirar no solo el medio vacío, sino también el medio. Avances hemos tenido y seguimos teniendo. O sea, no tenemos todos los logros que quisiéramos, pero hemos tenido. Pero bueno, para completar eso, sí creo que podría ser interesante, pero empezar con un curso, ¿cómo no? Pero lo que sí les quiero decir, por lo menos para mí, mirando y haciendo análisis sobre los contenidos de algunos cursos de las universidades, es que también algunos son muy dogmáticos. Y digamos, se presentan la teoría feminista o cierta visión de la teoría feminista como un dogma. Entonces, yo creo que es fundamental, como dije en mi presentación, intenté compartir, desarrollar el análisis crítico, desarrollar una visión comparativa, desarrollar, no desarrollar, sino estimular un conocimiento creativo, un conocimiento que no se quede, por eso, ninguna verdad es absoluta. Entonces, incluso las verdades del feminismo que han ido cambiando, y hoy hay grandes debates al interior del feminismo. Así que eso no está mal. Entonces yo creo que se trata, sí, de ir avanzando, de ir permeando la universidad, pero también cambiando la misma manera de abordar los temas, de aprender y de enseñar en la universidad. Gracias, maestra Gloria y doctora Antonia, por sus participaciones y por dar respuesta a las preguntas que nos generó la audiencia. Voy a leer algunos comentarios que nos hicieron llegar. De antemano, una disculpa por si no alcanzo a leer los comentarios de algunas personas que estuvieron participando en el chat en vivo, pero lamentablemente pues los tiempos se nos acaban. Solo voy a leer algunos. Por ejemplo, Betty Peredo menciona que las manifestaciones son muy importantes para que nos puedan dar la importancia a todas los tipos de violencia que vivimos en los ámbitos de la vida y generaciones que siempre han existido. Mina Nava menciona, maestra Antonia, qué importantes aspectos ha tocado y que se tienen que considerar para postergar nuestro compromiso con la mujer. Felicidades y concuerda con ello. Menciona también que tenemos mucho que reflexionar. Bueno, dejaron a nuestras participantes con mucho que reflexionar. Gracias por tan enriquecedoras charlas.
Héctor Adrián menciona, es muy importante reflexionar sobre las igualdades que normalizamos desde el ejercicio profesional. Es necesario romper con la tradición que genera condiciones injustas en lo laboral para las mujeres. Miriam dice, gracias por compartir estos temas, sin duda nos invitan a la reflexión. Marcela Martín Cadena menciona, gracias por darnos estas conferencias de este tipo y por no parar de trabajar. Menciona también Elizabeth Oseguera, la igualdad de oportunidades debe ser puesta en práctica desde la cúpula universitaria y con ejemplos de la inclusión de las mujeres en espacios de toma de decisiones y puestos directivos. Muy bien. Estos son algunos de los comentarios. Ya para concluir, lamentablemente pues el tiempo se nos ha terminado. Estos temas pues dan para mucho debate y yo estoy muy contenta, muy extasiada por todo lo que se ha dicho aquí. Concuerdo con sus pensamientos, con sus ideas y ahora nos toca pues concluir y para ello les pido hacer una breve conclusión. No sé quién quiera comenzar, maestra Gloria. Bueno, adelante. Bueno, a ver, mi conclusión, ¿cuál sería? Yo, si pienso históricamente, ¿no? Con perspectiva histórica, insisto en esto de la necesidad de ver qué hemos avanzado, ¿no? Que ha habido avances. Siempre no son lo suficientes, absolutamente, y como se ha dicho acá mucho, bueno, persisten, no solo persisten, sino que a veces, ahora voy a contar una anécdota, los avances pueden retroceder. Tenemos que saber que hay avances que retroceden. Entonces creo que se trata de tener una visión, yo diría, abierta. Por eso digo, siempre con mis estudiantes, hay una frase que decía, que no me acuerdo quién la decía, la feminista norteamericana en este caso, el contexto importa. Lo primero es saber en qué contexto de posibilidades tenemos para poder avanzar, identificar los riesgos, identificar los obstáculos, identificar los aliados o las aliadas, identificar, por ejemplo, el movimiento de mujeres es un extraordinario aliado para intervenir, para propiciar políticas de igualdad de género en la universidad. De hecho, nosotros en este proyecto ACT es parte de lo que hacemos, ¿no? Entonces, ¿qué sectores nos pueden ayudar? Y saber que estamos tocando el poder. Tocamos el poder instituido. Y entonces, esa mujer no va a abandonar fácilmente sus privilegios. No, se va a resistir, eso va a resistir. Y no tenemos por qué, o sea, tenemos que empezar a pensar desde ahí. Es un cambio transformador muy radical el que queremos, que se va paso a paso, pero que vamos a encontrar resistencia. Y para terminar, les voy a contar algo rápido, que me parece muy importante. Muy importante considerar hoy en día los avances de la derecha en todo el mundo y los avances de la ideología de género en todo el mundo. No sé ustedes en México, pero en muchos otros países hay sectores realmente muy conservadores, se diría, más que conservadores, realmente reaccionarios a la diferencia de los derechos de las mujeres, de las diversidades sexuales, etc. Y justamente un caso que tenemos en este proyecto que les contaba es, por ejemplo, que en Polonia, Polonia, no estamos hablando de América Latina, en Europa, Polonia y otro país de la Europa del Este, debido al avance de la derecha, los cursos de estudios de género que se habían, y maestrías de estudios de género que se habían incorporado en la universidad, los han votado y han tenido que salir de la universidad. Es decir, es un contexto muy inestable, es un contexto de alta tensión, es un contexto de luchas, que no solamente son las luchas feministas, son las luchas entre sectores progresistas en general y sectores realmente muy reaccionarios. Entonces, creo que eso también lo tenemos que tener en cuenta y no saber que es así y que vamos a tener que seguir luchando
digamos, mirando hacia dónde queremos ir y sabiendo que vamos a retroceder y seguir avanzando. Ese es mi comentario. Bien, pues finalmente creo que la democracia no se puede construir sin las mujeres. Por eso es que trastocamos sensibilidades políticas cuando las mujeres nos manifestamos y exigimos nuestros derechos. Es ineludible, finalmente, la adopción de todas las medidas necesarias en todos los niveles, local, regional, estatal, nacional y mundial, puesto que se requiere conseguir una participación igualitaria de hombres y mujeres en los procesos de construcción y de toma de decisiones, tomando medidas concretas para promover la igualdad. O sea, esto que estamos viendo ahora surgir, pues en realidad no es porque tengan la buena voluntad de, ay, sí, ahora vamos a pensar junto con las mujeres, porque lo hemos ganado pulso, porque lo exigimos, porque los hemos manifestado y que claro, que existen todas las vertientes para sofocar estas manifestaciones que hemos tenido las mujeres, que incluso la sofocación va más allá, incluso ni la forma como sofocaban a los esclavos, a las comunidades de color, porque se sienten totalmente amenazados. O sea, esas poblaciones eran más pequeñas que el 50 más una fracción del mundo, que ahora estamos exigiendo este cambio y que estamos exigiendo el cumplimiento de derechos porque así lo necesitamos y porque tenemos la suficiente conciencia de que no se va a dar ni un paso atrás en seguir sosteniendo los privilegios de esas masculinidades creadas por un sistema patriarcal. Y esto pues no es fácil, como lo señala mi colega Gloria, ha habido posiciones muy fuertes, sobre todo de los espacios más conservadores, como la iglesia, simplemente el no considerar el derecho a la mujer a su propio cuerpo, a vivir su sexualidad, y por otras tendencias ideológicas políticas muy, muy conservadoras, donde verdaderamente están tratando de una manera inclusive racista de eliminar a las mujeres del acceso a estos espacios de decisión. Entonces, la tarea es desarrollar más espacios de reflexión como este, donde revisemos los privilegios que sostienen estas masculinidades que perjudican segundo a segundo la igualdad de género y el cumplimiento de los derechos de las mujeres. Cada vez que un macho corretea y asesina a una mujer enfrente de la casa de gobierno de nuestro estado, ahí nos estamos dando cuenta que la lucha no va a terminar pronto. Este sostenimiento de esas masculinidades violentas se están reproduciendo y populando en cada rincón, aun cuando las mujeres somos muchas las que estamos en esta manifestación, en esta exigencia de los derechos, pues hacen falta mucho más mujeres, mucho más movimientos y sobre todo la concienciación de las masculinidades que han salido favorecidas con estos privilegios de una cultura patriarcal. Entonces, yo las terminaría por congratular un esfuerzo como este, que se repiquen muchos eventos como estos, y la verdad, con toda la apertura, me daría enorme gusto estar trabajando en alguna agenda específica con las estudiantes de bachillerato, con los estudiantes de bachillerato, con las y los maestros de bachillerato, porque nuestra gran esperanza está en estas nuevas generaciones. Cómo vamos a ir rompiendo estos esquemas patriarcales, cómo sensibilizarlos a un mundo igualitario, y que esto requiere de aprender nuevas habilidades y desaprender esas viejas formas de entender a la mujer como objeto de violencia, como objeto de deseos y como objeto de discriminaciones múltiples. Muchas gracias. Gracias, maestra Gloria y doctora Antonia. Y coincido ampliamente con ustedes cuando los derechos se vuelven privilegios solo para los hombres,
pues ese es un privilegio que gozan solo de ellos y nosotros nos dejan excluidas, y esos privilegios pues hay que eliminarlos y romperlos a como de lugar. Felicidades a ambas y quiero agradecerles. También quiero agradecer a la audiencia que se conectó a esta webinar. Quiero agradecer también a las preparatorias de San Martín Hidalgo, Puerto Vallarta, Santa Anita, Lagos de Moreno, Vocacional, Tlajomulco, El Grullo, Ciudad Guzmán, Casimiro Castillo, a las preparatorias 6, 7, 14, 15, 19 y al Centro Universitario del Sur. Son bastantes escuelas preparatorias que se conectaron. Y bueno, a nombre de la Defensoría de los Derechos Universitarios y del Sistema de Educación Media Superior, les doy las gracias a la doctora Antonia y a la maestra Gloria por esta importante participación como expertas en la materia, y a todas las personas por su presencia. E invito al público que nos sigan en nuestras redes sociales y en nuestra página oficial para más conversatorios como este. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias.